Durante miles de años, la humanidad ha vivido mirando hacia afuera buscando respuestas en estructuras externas, en autoridades, en libros, en sistemas, en instituciones, en dogmas, en ideologías y en figuras de poder. Sin embargo, en diferentes épocas de la historia y en distintas culturas del mundo, siempre ha existido un mismo mensaje que aparece una y otra vez bajo distintos nombres. El verdadero conocimiento no está afuera, está dentro. Este mensaje aparece en textos antiguos, en escuelas filosóficas, en tradiciones espirituales, en corrientes místicas. Y hoy también aparece en algunos campos de la física moderna. La idea central es simple pero profundamente transformadora. La realidad que experimentamos no es tan sólida, fija y objetiva como creemos. Y cuando una persona comienza a intuir esto, empieza lo que muchas tradiciones llaman el despertar. El despertar no es un evento espectacular, no es una explosión de luz. Tampoco es una experiencia, vamos a decir, mística. Para la mayoría de las personas, el despertar comienza de forma muy silenciosa. Empieza como una incomodidad interior, como una sensación de que algo no está encajando. Como una pregunta que surge sin haber sido invitada, como ¿esto es todo? ¿De verdad solamente nacemos, estudiamos, trabajamos, envejecemos y morimos sin un propósito? ¿Por qué el mundo parece construido de una forma que beneficia a unos pocos mientras millones viven en carencia? ¿Por qué desde niños se nos enseña qué pensar, pero casi nunca se nos enseña cómo pensar? Estas preguntas no son casualidad, son síntomas de que la conciencia empieza a expandirse. Cuando hablamos de conciencia, no estamos hablando solamente de estar despiertos físicamente. Estar consciente no es lo mismo que estar vivo. Conciencia es la capacidad de observar, de darse cuenta, de cuestionar, de percibir patrones, de reconocer que hay niveles más profundos de realidad operando de manera simultánea. Muchas personas viven en lo que podría llamarse modo automático. Se levantan, cumplen rutinas, repiten hábitos, reaccionan de manera emocional a estímulos externos y rara vez se detienen a observar quién es el que está viviendo todo eso. El despertar comienza cuando una persona empieza a observarse a sí misma, cuando se da cuenta de que no es solo sus pensamientos, que no es solo sus emociones, que no es solo su cuerpo, y que existe algo más profundo que observa todo eso. Desde el punto de vista de la psicología, esto se relaciona con la capacidad metacognitiva, es decir, pensar sobre el propio pensamiento. Desde el punto de vista espiritual se habla de el observador, del testigo, del ser interior. Desde el punto de vista filosófico, escuelas como el Vedanta, el budismo, el estoicismo y el neoplatonismo han descrito esta misma idea con distintos lenguajes. Y desde la física moderna, especialmente en la mecánica cuántica, se ha observado algo que sabes que es inquietante. El solo hecho de observar influye en el resultado de los experimentos. Esto abre una puerta enorme. Si la observación afecta la realidad a un nivel subatómico, entonces la conciencia podría ser un componente fundamental del universo y no un simple subproducto del cerebro. Uno de los descubrimientos más desconcertantes del siglo XX fue el famoso experimento de la doble rendija. En términos simples, se observó que partículas subatómicas se comportan como ondas cuando no son observadas, pero se comportan como partículas cuando alguien las observa. Es decir, el comportamiento de la materia cambia dependiendo si hay un observador consciente o no. Y este hecho documentado y replicado ha llevado a muchos científicos a cuestionar la idea clásica de que la realidad existe de forma totalmente independiente del observador. Algunos físicos llegaron a sugerir que la conciencia
podría ser un elemento básico del universo tan fundamental como el espacio, el tiempo y la energía. Paralelamente, muchas tradiciones antiguas ya enseñaban algo similar desde hace miles de años. En textos de la India se dice que el mundo es maya, una ilusión. En el budismo se habla de la impermanencia y del vacío. En el hermetismo se afirma el todo es mente y el universo es mental. En otras palabras, la realidad no sería un objeto sólido e independiente, sino una experiencia generada dentro de un campo de conciencia. Esto no significa que todo sea falso, sino que lo que percibimos es una interpretación, una proyección, una especie de interfaz. Algo muy parecido a como una pantalla de computadora muestra iconos que representan procesos invisibles que ocurren en segundo plano. El despertar entonces no consiste en escapar del mundo, sino en comprender su verdadera naturaleza, comprender que esta realidad funciona más como un escenario de aprendizaje que como una prisión sin sentido, un entorno donde la conciencia se explora a sí misma a través de formas, a través de experiencias, de contrastes, de dolor, de placer, de luz y sombra, de expansión y contracción. Cuando una persona empieza a ver la vida desde este ángulo, cambia radicalmente su relación con todo. Ya no se percibe únicamente como una víctima de circunstancias, sino como un participante dentro de un proceso mucho más amplio. Otra característica del despertar es el reconocimiento de patrones. Las personas empiezan a notar sincronías, coincidencias significativas, encuentros que parecen demasiado precisos para ser azar, información que llega justo en el momento adecuado, preguntas internas que encuentran respuestas en libros, conversaciones, videos o experiencias, y esto no significa que todo esté predestinado de forma rígida, sino que parece existir una inteligencia organizadora operando detrás del caos aparente. Algunas corrientes llaman a esto campo unificado. Otras lo llaman orden implicado, término popularizado por el físico David Bohm. La idea es que debajo de la superficie fragmentada del mundo existe un orden profundo interconectado. El despertar suele ir acompañado de un proceso incómodo, la caída de viejas creencias. Muchas cosas que antes parecían incuestionables comienzan a verse como construcciones culturales. Ideas sobre el éxito, la felicidad, el amor, el valor personal, la autoridad, el tiempo, incluso, como siempre digo, la identidad. Y esto puede generar confusión, miedo e incluso sensación de pérdida. Pero en realidad es una etapa totalmente natural. Es como salir de una habitación oscura hacia un espacio mucho más amplio. Al principio la luz molesta, los ojos arden, pero poco a poco, la visión se va ajustando. Es importante aclarar algo fundamental. El despertar no convierte automáticamente a una persona en especial o en superior o en elegida. Esa es una trampa común del ego espiritual. El verdadero despertar espiritual genera lo contrario, genera humildad. La comprensión de que todos los seres humanos están en distintos puntos de un mismo proceso. Nadie está por encima de nadie. No existen jerarquías absolutas de valor. Solo hay niveles distintos de experiencia y conciencia. A nivel práctico, una persona que comienza a despertar suele desarrollar mayor sensibilidad hacia su mundo interior. Empieza a notar cómo ciertos pensamientos generan ciertos estados emocionales específicos, cómo ciertas emociones impactan en el cuerpo, cómo el estrés se traduce en tensión física, cómo la gratitud genera expansión, cómo el resentimiento, por ejemplo, genera contracción. Este autoconocimiento es una de las puertas más importantes del despertar, porque devuelve el poder a la persona. Ya no todo depende de factores externos. Existe un margen interno de elección. Para quienes quieren investigar más de todo esto, hay varias áreas que pueden explorar.
mecánica cuántica y el papel del observador, filosofía oriental, especialmente el Vedanta, el budismo, Hermetisto y textos atribuidos a Hermes Trismegisto, neurociencia de la meditación y estados de conciencia, psicología transpersonal. Incluso científicos e inventores como Nikola Tesla llegaron a afirmar que el universo debía entenderse en términos de energía, frecuencia y vibración. Una frase que hoy se ha vuelto famosa y que conecta directamente con esta visión de una realidad mucho más sutil de lo que aparenta.